Bueno, hoy las encuestas muestran con claridad que Luisa González lidera con más del 40% la intención del voto, consolidándose como la esperanza de un cambio real y estructural para el Ecuador. Mientras tanto, Daniel Noboa, con un 29% aproximadamente, representa la continuidad de un modelo que ha fracasado en atender las necesidades del pueblo. Sin embargo, esta disputa no solo se trata de cifras, se trata también de propuestas y de visión de país. Luisa no solamente ha sido la candidata que genera más intencionalidad de votos, sino también la más preparada en devolverle estabilidad y dignidad al Ecuador. Por su parte, Daniel Noboa ha buscado consolidar su candidatura en el anticorreísmo más irracional, es decir, aquel anticorreísmo que no busca las propuestas, sino aquel que decía que no importa que se caiga la estructura del país, que no importa que se caiga la institucionalidad, incluso aunque nos cueste la economía. Y estamos observando precisamente que grandes grupos empresariales hoy les está pasando factura de aquel odio irracional a tal extremo que una vez que el presidente Daniel Noboa no ha logrado cumplir con las propuestas de campaña, les ha afectado directamente al bolsillo de los grandes grupos empresariales. En este marco y con todo lo que se ha estado viviendo, Luisa González veía una de las consolidaciones, por así decirlo, de la CELAC, en la que mostraba la mayoría de encuestas, mostraba todo, y si producción también nos puede colocar, está con más del 34% y hacía una media entre CEDATOS, entre la de Maluk Research, entre algunas encuestadoras del Ecuador. Y vino de menos a más, según CELAC, y en diciembre cerró con más del 34% versus un 32% de Daniel Noboa. Se puede decir que Luisa González y la Revolución Ciudadana siguen siendo las grandes favoritas, pese a que Sedatos y Comunicaliza traten de posicionar lo contrario. Bueno, o sea, precisamente lo que ha pretendido por parte del gobierno ir posicionando. No va a basar su estrategia en el anticorreísmo, este anticorreísmo irracional, pero ha demostrado además incapacidad para resolver los problemas estructurales del país. La crisis energética, la crisis de inseguridad y otras crisis que se han venido agravando en el país. Bueno, y el verdadero debate, pues no es entre Luisa González y Daniel Noboa, el verdadero debate que se genera en el ciudadano, en el común, en la gente que camina de a pie, es entre continuar con un modelo fallido o reconstruir el Ecuador para un Ecuador próspero y solidario. ¿Vamos a revivir el Ecuador o vamos a continuar con el país que tenemos actualmente? Con el país de los apagones, con el país del IVA al 15%, con el país de la inseguridad, con el país de las mafias, con el país del narcotráfico. ¿Qué es lo que va a pasar este 9 de febrero? El Ecuador va a tener que definir entre estos dos modelos, el continuismo de Guillermo Lazo, Daniel Noboa, o buscar una esperanza para que el Ecuador pueda revivir y logre buscar la reinstitucionalización del Estado. Dentro de las propuestas, ¿cuáles son las que más resaltan de la candidatura de la Revolución Ciudadana? Quizás puede ser, Juan Pablo, ese recuerdo nostálgico del 2017, cuando el país era el segundo más seguro de la región, cuando el país allá en el 2015 era catalogado según el Consejo Mundial de Energía como el quinto a nivel mundial y el primero de la región en seguridad energética, esto por todo lo que se trabajó en materia de las hidroeléctricas y el tema también petrolero, quizás por lo que se vivía de ver cada semana una obra inaugurada, las carreteras en óptimas condiciones. No se comen carreteras, decían en ese entonces, pero ahora las carreteras están comiendo a los vehículos. Yo ya creo que voy como 4 veces por el tema de los baches al mecánico con Cambiando los un... paquetes. Exactamente. Entonces, quizás es eso el recuerdo nostálgico que se le está posicionando también, ni siquiera solo a los correístas, sino a ese otro porcentaje que dice, bueno, la plena, pues en ese momento y en ese instante teníamos un país que funcionaba. Bueno, lo que pasa es que el presidente Noboa llegó con una propuesta supuestamente para resolver los problemas más acuciantes del país y se ha evidenciado que el presidente Noboa y su equipo de gobierno no ha logrado resolver nada.
Los apagones de hasta 14 horas nos generaron una tremenda crisis energética y aquellos son el reflejo de un gobierno que no planifica y que no gestiona. La Revolución por Ciudadana, por su parte, ha demostrado que ha tenido los proyectos políticos para garantizar la energía para todos y para todas. Y allí, pues tú lo has mencionado, proyectos energéticos, hidroeléctricos, termoeléctricos, proyectos eólicos e incluso proyectos solares que quedaron en el camino y que no le dio continuidad el gobierno del presidente Lenín Moreno porque acogió la agenda del presidente Guillermo Lazo, perdón, del expresidente Guillermo Lazo y en aquel entonces candidato Guillermo Lazo. Entonces se evidencia precisamente que el presidente Novoa, dándole continuidad a este tipo de modelo neoliberal, no ha logrado resolver la crisis energética. Pero además, un factor fundamental para los ciudadanos es el tema económico. Hay un estancamiento económico y la pobreza que está viviendo el país es producto de las políticas que priorizan el pago a los acreedores internacionales y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional por sobre el bienestar de los ciudadanos. Ahora el ecuatoriano se da cuenta que requieren de un modelo que priorice, que ponga a la gente en el centro de atención y no a los acreedores internacionales. Y esto se ve agravado por la crisis de inseguridad. El Estado no logra recuperar el control de las fronteras, los puertos y las instituciones de seguridad. No se puede permitir que el crimen organizado gobierne donde el Estado se encuentra ausente. Y es lo que se observa permanentemente en el país. Hace pocos días atrás, el asesinato de un alcalde en Arenillas. Y estamos observando que es en los centros económicos donde en alguna forma se va moviendo la economía para las ventas internacionales del país. ¿Qué está pasando en el Ecuador? El Estado ecuatoriano, como estructura, el gobierno nacional no ha logrado garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Y creo que los ecuatorianos este 9 de febrero pues ya se sienten cansados de que no se haya cumplido con las promesas de campaña y precisamente buscan un modelo que logre revivir al Ecuador y que no genere continuidad en el modelo y en el fracaso, en el experimento que ha significado el presidente Daniel Noboa. Vamos a la segunda parte. Antes de ello, muchísimas gracias a todas y todos los que están conectadísimos. Tenemos cientos de conectados en YouTube. De verdad, gracias por comentar, por compartir, por suscribirse a En Retrospectiva. Recuerden que aquí comentamos verdades, pero en cantidades industriales y en proporciones monumentales. Continuamos a la segunda parte. Y Juan Pablo, dentro de todo este proceso, ¿hay espacio para un outsider? ¿Hay espacio para repetir lo de la elección pasada en la que Daniel Noboa, que tenía un 3% de intención de voto, sorpresivamente llegó a la segunda vuelta? ¿Podría ser este el escenario o prácticamente ya está definido los que podrían llegar a la final? Luisa González versus Daniel Noboa. Bueno, en el contexto actual, el Ecuador requiere y exige de un liderazgo, experiencia y un proyecto claro para enfrentar la crisis. Un outsider sin experiencia, sin trayectoria, si no tiene conocimiento de las complejidades que tiene el país, difícilmente podrá dar soluciones. Y estamos observando cómo el presidente Daniel Noboa llegó precisamente por un accidente de la democracia al gobierno nacional y no ha dado respuesta a los problemas más acuciantes del país. Por eso el proyecto político que representa Luisa González se presenta más bien como una opción más sólida con propuestas claras y el respaldo de un equipo que ha estado comprometido con el pueblo ecuatoriano. El Ecuador ya ha vivido los riesgos de improvisar con liderazgo sin preparación. Hoy más que nunca los ecuatorianos requieren de la experiencia, del compromiso, no de experimentos políticos, no de accidentes de la democracia que puedan agravar la situación económica, la crisis de inseguridad, la crisis energética, la crisis económica que vive el país. Accidente de la democracia, outsider o cualquiera llegó al poder en la elección pasada, porque eso Mm, también el otro día analizaba y decía, bueno, el perfil de un outsider era, por ejemplo, el del economista Rafael Correa Delgado, y luego ujú. decíamos, cualquiera que llegue en vez de el correísmo, eso fue Lazo y eso fue Daniel Noboa. Quizás ese también podría ser la diferenciación y como tú lo has mencionado, accidente de la democracia, evitarlo.
Bueno, es que aunque los outsiders son un fenómeno recurrente en la política ecuatoriana, en este momento se requiere experiencia y no improvisación. Así están las cosas. La crisis actual no se resolverá con discursos vacíos, sino con una visión clara y liderazgo probado, como el que está representando el proyecto político que lo ha manifestado claramente la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Los outsiders muchas veces carecen de un equipo sólido y terminan siendo cooptados por los intereses económicos o políticos. Ecuador necesita un liderazgo que entienda las raíces de los problemas, que tenga el compromiso de resolverlos, no figuras que aparezcan como soluciones mágicas. El Ecuador de hoy no necesita de improvisaciones, sino de soluciones. No hay tiempo para experimentos políticos en este momento trascendental que está viviendo la patria. Y entonces estaríamos diciendo que ninguno de los otros candidatos podría tener un mínimo de probabilidad, tanto los que son del centro a la derecha como Cucalón, o del centro a la izquierda, como son Leonidas Issa, Pedro Granja, prácticamente tendrían una parte de la votación, pero no les alcanzaría para llegar a una eventual segunda vuelta. Bueno, es que estos candidatos tienen una votación muy marginal y hasta bastante residual. El que un poquito más tendría ahí votación sería Leonidas Issa, con un grupo político, con un proyecto a través del tema de la CONAI, el movimiento indígena, que llevará cerca de un 2-3% de la votación positiva, de la votación efectiva. Pero aquí hay otra cuestión que está preocupando bastante. Es Primero, el desconocimiento de muchos ecuatorianos y segundo, la apatía que algunos tienen. Cerca del 20% hasta la gente no ha decidido todavía por quién votar y hay un grupo del 12% que no quiere votar por nadie, es decir, un 32%. Una tercera parte de la población de los ecuatorianos están desconfiando radicalmente de los políticos y es porque existen ellos de esa desesperanza, la desazón de las promesas incumplidas que se han generado en los últimos gobiernos de manera particular. O sea, que estaríamos hablando que nuevamente van a ser los indecisos los que podrían terminar Así es. decidiendo como ha pasado en las dos últimas votaciones. Nunca antes se había visto tanta Ah, indecisión en el Ecuador. Recuerdo en el periodo de la Revolución Ciudadana prácticamente había una convicción, había un proyecto político que daba luces en torno al proyecto del país. Sin embargo, en estas últimas elecciones han sido los indecisos y en esta ocasión, en las elecciones del 2025, no será la excepción. Lo que pasa es que se evidencia que hay mucha desesperanza en el país. Después del gobierno del presidente Lenín Moreno, donde se acrecentó y se agudizó la crisis económica, y luego con el tema del COVID, y luego con las políticas antipopulares por parte del presidente Guillermo Lasso, y luego con las políticas antipopulares, el incremento del IVA del presidente Daniel Noboa para combatir supuestamente la inseguridad. Muchos de los ecuatorianos no le ven esperanza y futuro al país. Estamos hablando de entre ese 20 y 32% de la población. Están viviendo con apatía y muchos de ellos es precisamente porque sus familiares han tenido que migrar y sus familias han visto la desfragmentación de sus hogares precisamente porque ya la familia ha tenido que irse a buscar mejores días quizás en otra patria. Y en este marco, Juan Pablo, ¿cuál es la expectativa? Sin duda alguna, lo que más ha llamado la atención es que no van a estar Luisa Sí. González junto a Daniel Noboa. Primero partamos por ahí. ¿Qué expectativa hubiese dado en la ciudadanía tener a los dos principales que están actualmente liderando la intención de voto en la ciudadanía? Bueno, hay que tomar en consideración lo siguiente, el debate es la oportunidad para contrastar las propuestas, pero también para que el país evalúe sobre la falta de resultados del gobierno del presidente Noboa. Es preocupante que Noboa intente evadir las preguntas difíciles al estar en un grupo separado de la candidata González, lo que limita el contraste directo de la propuesta electoral. El formato del debate, se dice, permitirá discutir temas cruciales como seguridad, eficiencia del Estado, la economía, y será evidente que Noboa no ha cumplido con las promesas de campaña de la anterior elección. Luisa González, en cambio, tiene las propuestas claras para reactivar la economía, combatir la inseguridad desde la raíz, fortalecer los servicios públicos, pero no permitir que se contraste estas propuestas realmente pues sí deja un poco de un sabor de qué está pasando en el país, qué está pasando con el Consejo Nacional Electoral, si realmente vamos a tener la posibilidad de que los ecuatorianos puedan contrastar de manera muy adecuada
las propuestas de los candidatos. Más allá de ello, también tenemos dos franjas. Muchos estarán ya dormidos el momento en que termine de hablar el último candidato o cuando se acabe el debate electoral. El debate debe ser el espacio para que los ecuatorianos, para que las ecuatorianas vean quién tiene las soluciones y no quién tiene solamente excusas para decir no se cumplió por esto o no se cumplió por el otro. ¿Y qué decir al respecto? Hay bastante especulación en torno a cómo han estado conformados estos grupos. El primero, y hace poco estuve con Omar Maluk y decía, estadísticamente es poco probable, si no por decirlo imposible, que por ejemplo en el grupo de Daniel Noboa estén del centro a la derecha prácticamente. Y bueno, que no esté Luisa González se lo puede entender, pero que no Ajá, esté Pedro Granja y Leonidas Issa, eso ya nos deja más dudas que certezas. De por los tres, supuesto. que ninguno haya estado, se puede confiar en que va a ser un debate, un debate que ha estado marcado en una real distribución de los grupos. Bueno, es que los debates no deben ser solo un show mediático, sino también una oportunidad para que el pueblo compare proyectos y vea quién realmente tiene las propuestas y respuestas que el Ecuador necesita. Bueno, estamos observando ahí entonces que Luisa González no solo lidera en encuestas, sino también en propuestas, pero el debate presidencial es fundamental para abordar estos problemas más urgentes del Ecuador. No tener esta posibilidad de que se contrasten las ideas, las propuestas de los candidatos, nos da ya una panorámica de que el debate en alguna forma no va a tener el contenido necesario, porque además solamente le limitan hasta 90 segundos, 5 segundos para que se presente el candidato, 90 segundos para que exponga una propuesta electoral. Entonces, vemos que el tiempo es bastante limitado. Y en este sentido, hay que ir observando cuál es la propuesta que más encaja en cada una de las actividades. Y ahí hay que observar además las estrategias integrales que tienen que ver en el combate del crimen organizado, que también se refuerce a las Fuerzas Armadas, a la policía, que exista transparencia en el país, que se priorice la inversión social, que exista compromiso con devolverle al Estado la institucionalidad que la ha perdido y la confianza que ya no existe pues en las instituciones públicas. Pero el debate realmente en la forma en que el sorteo curiosamente ha dividido del centro a la derecha y del centro a la izquierda, pues va a dar como resultado pues un debate entre derechistas y un debate entre progresistas. Entonces no va a haber un contraste real de las propuestas electorales que se necesita, que se requiere tener. Se podría decir que el Consejo Nacional Electoral, con este debate este sorteo que ha dejado más dudas que certezas, estarían tratando de blindar a Daniel Noboa. Bueno, es que el presidente de la República como candidato tampoco ha pedido licencia y el CNE se ha hecho de la vista gorda. Por el contrario, de una manera muy preocupante, la presidenta del CNE dijo, bueno, si es que él no pide, que tampoco pidan los candidatos asambleístas. Y o sea, aquí no se trata de estirar la norma hasta donde se puede estirarla o de administrar interpretar la Constitución a como le conviene al poder, sino simplemente de cumplir la ley tal cual lo dice pues el Código de la Democracia. Y estamos observando que lamentablemente el CNE no se ha puesto, no se ha fajado, no ha puesto las reglas de juego como tienen que ser, y esto podría significar también un peligro para la democracia, siendo máxime que el CNE es la institución que debería garantizar la democracia, la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas y que al momento pues no está permitiendo algunos candidatos que cumplan con la ley y a otros sí les está exigiendo al máximo. Y qué decir a propósito del Consejo Nacional Electoral, esta tibieza, por así decirlo, Ujú, de marcar las reglas del juego. Le escuchaba a ujú. Diana Tamain en estas últimas semanas y claro, es correcto lo que tú manifiestas. Y luego en una entrevista en Amazonas ella salió a decir que las reglas son claras, la ley, la constitución, el código de la democracia son claros. Y cuando le preguntaron si Daniel Noboa debía o no hacer campaña, ella dijo, en su momento el organismo correspondiente será el que actúe. Y uno se pregunta, bueno, el organismo obviamente es el Tribunal Contencioso Electoral, pero ¿qué decir al respecto? Ni siquiera el árbitro, que en este caso es Diana Tamaint, ni quien debería hacer prevalecer las reglas del juego, que es el Tribunal Contencioso Electoral, han dicho absolutamente nada. O sea, hay querellas, hay algunas impugnaciones que están ahí, pero parece ser que después de la primera vuelta o quizás en la segunda vuelta puedan llegar a efectuarse, o quién sabe después del proceso electoral, ya cuando se ha posicionado
un nuevo presidente o una nueva presidenta, recién ahí actuar. ¿Qué decir al respecto? ¿No debería de ser el rol fundamental del Consejo Nacional Electoral decir y marcar las reglas claras del juego? Hay mucho cálculo político por parte del Consejo Nacional Electoral, se observa, y que la cancha está inclinada a favor del candidato presidente. Desde el inicio de su mandato, Daniel Noboa ha utilizado los recursos de la estructura del Estado para favorecer su imagen, incluso en detrimento del bienestar de los ciudadanos. Vamos a observar, por ejemplo, los mismos pactos que tiene con el Fondo Monetario Internacional, la crisis energética con los apagones, el incumplimiento de las promesas de campaña, reflejan el modelo de un gobierno que prioriza los intereses externos por sobre las necesidades del pueblo ecuatoriano, y todo esto a vista y paciencia del Consejo Nacional Electoral. La cancha no está inclinada a favor del pueblo, sino del poder económico, del político que protege a Daniel Noboa. Sin embargo, el pueblo ecuatoriano también ha demostrado en muchas oportunidades que no se deja engañar y exige un cambio real liderado por alguien que realmente entienda y defienda sus intereses. Entonces ahí tendrá que pensarlo muy bien el Consejo Nacional Electoral, si le sigue jugando al cálculo político o si definitivamente van a ser los guardianes y los garantes de la democracia en el país. Y dentro de toda esta estructura, ¿se puede garantizar que va a haber unas elecciones limpias, justas y democráticas en el Ecuador, tomando en consideración la cancha inclinada que ha estado hacia el candidato presidente, presidente candidato, que a todas luces es inconstitucional, es ilegal y viola las reglas del juego? Bueno, se ha observado precisamente que Noboa no ha pedido licencia sin remuneración, como exige la Constitución. Está mezclando su rol de presidente con la campaña electoral. Se ha judicializado la política, se bloqueó a la vicepresidenta y hay amenazas a jueces, y eso es evidente de una estrategia de carácter autoritario. Los pactos con los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional muestran a un gobierno más preocupado por cumplir con los acreedores internacionales que por resolver la crisis económica. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el rol del Consejo Nacional Electoral entonces en su proceso de garantizar la democracia, o simplemente está sumiso y subyugado al poder también de estos organismos internacionales, y si están recibiendo línea de otro tipo de intereses políticos y económicos? Dentro de los actores también que van a estar en disputa y me sorprende todavía que no haya una tenacidad, por así decirlo, es el Fondo Monetario Internacional. Antes de que inicie la campaña electoral, preguntaba a algunos analistas políticos cuál sería el enemigo a vencer en este 2025 y algunos me decían, quizás la mayoría de economistas decían, el verdadero enemigo a vencer es el Fondo Monetario Internacional. Juan Pablo, ¿podría ser este actor determinante cuando un candidato salga y diga las condiciones que nos ha puesto el Fondo Monetario Internacional son lesivas para el país porque no nos permiten la inversión pública, porque nos dejan a la suerte del mercado y porque tienen unas condiciones que son prácticamente imposibles desde el ámbito progresista? Desde el ámbito de la derecha son fáciles de aplicar, ya lo ha demostrado Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, pero desde el progresismo no. Quizás ese también podría ser un punto determinante en estas elecciones. Lo que pasa es que el estancamiento económico que está viviendo el país, la crisis de inseguridad, en gran medida viene determinado precisamente por aquello. Recordemos que el presidente o el expresidente Lenín Moreno priorizó el pago de la deuda externa a los acreedores internacionales antes que atender a las personas que estaban muriéndose enfermos del COVID. El presidente Lenín Moreno priorizó el reparto de los hospitales con María Paula Romo, como se ha denunciado por múltiples canales, antes que la atención al bienestar de los ciudadanos. Recordemos entonces también que fue precisamente los canales de comunicación del Fondo Monetario Internacional los que salieron a defender al presidente Lenín Moreno en la crisis de octubre del paro de octubre de 2019, y lo propio en la crisis del paro de junio de 2022, cuando el presidente Guillermo Lasso también acaparó para parte de la atención pública internacional, y no positivamente. Entonces, estamos viendo al Fondo Monetario Internacional como un actor importante que ha buscado que se engorden las reservas internacionales en detrimento de la inversión pública, en detrimento de la calidad de servicios como salud, educación, vialidad. Estamos observando que los gobiernos desde Lenín Moreno, Guillermo Lasso, Daniel Noboa han priorizado pagar acuerdos internacionales, incluso por adelantado, endeudarse mucho más, incluso para pagar
el funcionamiento del Estado antes que realmente ir consolidando la inversión pública. Y eso significa solamente una cosa: pobreza para los ecuatorianos, mala calidad de educación. Eliminar el tema de contratar a más profesionales para la atención en medicina. En la Amazonía ecuatoriana, muchos subcentros de salud de comunidades se han quedado ya sin médicos. No existen atención en otros centros de salud, no existen los reactivos para los laboratorios, no existe la medicina necesaria. Y esto significa solo una cosa: que mientras en el fondo, en las reservas internacionales para garantizar el pago de la deuda externa están bien gordas, bien llenas, en el pueblo ecuatoriano no existe inversión pública y hay detrimento de los servicios básicos. Antes de finalizar, vamos a la tercera y última parte. Antes de ello, amigas y amigos, recuerden comentar la transmisión. Recuerden que al final será leídas sus opiniones, sus apreciaciones que enriquecen al debate nacional. También, ya lo saben, en este canal contamos verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales. Así que dejen su épico pulgar arriba, compartan la transmisión, suscríbanse al canal. Estamos con cientos de conectados. Les agradecemos enormemente por estar en sintonía de En Retrospectiva. Continuamos a la tercera y última parte junto a Juan Pablo Villacreces, analista político, quien nos acompaña desde la Amazonía ecuatoriana. Juan Pablo, en torno a los ejes temáticos del debate presidencial, ¿qué es lo que se podría esperar? Y dicho sea de paso, brevemente, el primero en torno a seguridad, el segundo en torno a eficiencia del Estado y el tercero en materia económica y generación de empleo. ¿Qué decir al respecto? También podría ser esta una forma de ayudar al candidato presidente, presidente candidato Daniel Noboa, porque el tema de seguridad es el que más se ha trabajado según él, aunque las extorsiones se han quintuplicado en el último año, aunque los secuestros se han multiplicado, entre un sinnúmero de factores que en el país lastimosamente nos recuerda a México, inclusive con las fosas comunes que se han encontrado en estos últimos meses y también con incineraciones como los 4 niños de las Malvinas desaparecidos a manos de los militares ecuatorianos. Bueno, lamentablemente se va observando que la propuesta y la imagen del candidato presidente no está solventado en resultados reales, sino más bien en una ficción engordada e inflada desde la contratación de troll centers para que un poco vayan inflando su imagen en las redes sociales y la percepción que tenga el ciudadano sobre la aprobación del primer mandatario. El primer mandatario ha sido quien incluso más ha invertido en redes sociales para promover su imagen. Otros candidatos no han invertido en cantidades enormes, lo que sí ha invertido el candidato presidente, más de $5,000 solamente para alguna publicación en Facebook o en Instagram. Entonces, mira que el debate presidencial tiene que ser el momento oportuno para que se pueda abordar los problemas más acuciantes que está atravesando el Ecuador y los temas más urgentes de cómo se va a resolver la crisis económica, la desinstitucionalización del Estado, la estrategia integral de seguridad que debe combatir realmente al crimen organizado. El presidente ha dado muestras de que no ha sido efectivo el combate contra el crimen organizado y por el contrario lo que se observa en el país es lamentablemente la impunidad con la que están operando las Fuerzas Armadas. Recordemos que el primer mandatario después de la toma de TC Televisión había generado esta declaratoria, este decreto de guerra interna que no lo pudo justificar durante todo el año, pero que sin embargo sí permitió que las Fuerzas Armadas excedan en su actividad, lo que tú has manifestado, la desaparición de los 4 niños de las Malvinas en Guayaquil y que significó algo mucho más grave todavía y terrible, que por parte del ministro de Defensa se los califique y se los descalifique más bien de delincuentes. Y esto, llevado adelante y expandido el mensaje por el grupo de trolls y de cuentas fantasmas que apoyan al primer mandatario tratando de criminalizar a los niños deportistas, entonces, ¿qué es lo que te generan? Una ficción y simplemente que en el país no se está diciendo la verdad, que en el Ecuador simplemente las Fuerzas Armadas van a actuar con impunidad, como el primer mandatario lo ha manifestado, que va a dar, en este caso, el perdón o el indulto a aquellos que sean sancionados jurídicamente por el exceso en el cumplimiento, ha dicho él, del deber. Nosotros observamos que es en el exceso del uso progresivo de la fuerza. ¿Cómo se puede hablar de uso progresivo de la fuerza cuando 4 niños de 15, de 11 años, de 14 años, han sido desaparecidos a manos de elementos de las fuerzas de seguridad y del orden, quienes tenían que garantizar, salvaguardar a los ecuatorianos?
precisamente son aquellos que hayan ido a arrojar, a votar, a torturarlos, a golpearlos y a dejarles botados, desnudos, en un barrio donde predominan probablemente los grupos delincuentes de delincuencia organizada. Entonces nos estamos dando cuenta que las Fuerzas Armadas también deberían tener un cambio muy estructural, hacer una oxigenación, una depuración al interior de sus filas, pero en el debate estas propuestas son las que tienen que contrastarse. Y si es que le hubiera correspondido debatir a Daniel Noboa o a alguno de los candidatos progresistas con alguno de los candidatos de la derecha, realmente se hubiera podido contrastar de que Daniel Noboa, el gobierno del presidente Noboa, no ha cumplido a cabalidad su programa, ha fracasado en el denominado Plan Fénix, bajo el cual incluso se incrementó el IVA y que lamentablemente hasta el momento, hasta el día de hoy, no sabemos dónde fue a parar los recursos por el incremento de este IVA y que no ha dado resultados, porque además se cuestiona incluso hasta la compra de chalecos y de cascos con sobreprecio por parte del gobierno nacional. No hay una política de transparencia y en el plan económico tampoco se ha dado resultados, con una crisis energética de hasta 14 horas que la pudimos vivir, que en este momento no hay crisis de electricidad porque están funcionando el tan cuestionado proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair, gracias a que ya está lloviendo también, no porque se haya dado una solución energética real en el país. Entonces, ¿qué estamos padeciendo los ecuatorianos? Que para el próximo año volverán los apagones. Entonces, no ha habido, no ha existido en el país unas soluciones realmente que vayan a fortalecer. Los apagones les significaron pérdidas de millones de dólares a los grupos empresariales. Y hemos escuchado de parte de estos grupos que si es que hay un continuismo en el poder, ellos incluso estarían pensando seriamente en irse a otro país a operar donde sí tengan las condiciones tanto jurídicas como energéticas para poder operar con sus fábricas. Además, en materia de la carga financiera, hace poco tiempo atrás se aprobó la ley del alivio financiero que tampoco está dando resultados porque la gente no tiene plata, no tiene recursos económicos y esto va significando que, una vez más, el problema es más agravante cuando no existe liquidez en la economía de los ecuatorianos y esto sí podría significar un peligro para la dolarización cuando no hay plata en el país, cuando la gente está viviendo prácticamente al día y donde el candidato presidente está más preocupado por hacer campaña electoral con recursos del Estado antes que de responder a las necesidades más acuciantes del país. O sea, hay que buscar un compromiso firme para que se le devuelva la institucionalización, la institucionalidad, perdón, del Ecuador, pero si es que en el debate no se logran contrastar las ideas, pues el debate nuevamente quedará como un show mediático y nada más quedará hasta ahí. Y los ciudadanos y ciudadanas que de alguna forma puedan evidenciar, analizar, estudiar, entender y comprender cuál ha sido cada una de las propuestas de campaña, pues Dios mediante llegarán a dar un voto informado y el resto de ciudadanos simplemente se dejará llevar por los TikToks, por las likes o por la campaña mediática que ya pues abruma en las redes sociales.